Inesperado juramento de un niño transforma la vida de una camarera, revelado su sorprendente secreto. Carmen llegó a casa con la respiración entrecortada, cansada de una jornada interminable en el bar familiar. Las botas de cuero brillaban bajo las luces tenues de su modesto hogar en el corazón de Madrid. Como madre soltera de 35 años, cada día era una lucha. Arrastrando la pesadez de su delantal, dejó caer su uniforme desgastado sobre la mesa y miró a Felipe, su hijo de 10 años. Él la observaba, algo en sus ojos brillaba con una determinación inusual. «Mamá, voy a cambiar nuestras vidas», dijo con firmeza, como si llevase un secreto de grandes proporciones. Su voz resonó en el ambiente, proyectando una esperanza que era casi palpable. Carmen sintió cómo su pecho se apretaba, entre el temor y el orgullo. ¿Y si su hijo realmente pudiera salir de esta espiral de sacrificio y rutina que la había envuelto durante tanto tiempo? Pero, ¿a qué costo? La presión económica era un monstruo constante que acechaba cada rincón de su mente. Cuando veía a Felipe estudiar en su mesa, notaba cómo su brillo se apagaba al imaginar la brecha entre su sueño y su realidad. Carmen no podía evitar cuestionarse. ¿Sería egoísta ofrecerle más de lo que podía brindarle? La idea de estar atrapada entre el amor incondicional y la necesidad de supervivencia la atormentaba. Sus pensamientos eran como un torbellino, y cada latido de su corazón repetía la misma pregunta. ¿Estaría fallándole? «Respira», se decía, «solo un día más». A medida que las horas pasaban, la tensión crecía. En el fondo, la desesperación le decía que el esfuerzo no era suficiente. Con cada comida que preparaba y cada coin que ahorraba, su mente se llenaba de miedos. ¿Y si Felipe no era capaz de superar los obstáculos que la vida les imponía? Esa noche, después de lo que parecía una eternidad, se sentó frente a él, notando el ardor en sus ojos. «Necesitas que esté más presente en tus estudios, pero ¿cómo?», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. Felipe asintió, y una chispa encendió su relación, pero en su corazón Carmen sentía un peso insoportable. Estaba atrapada entre su trabajo y la necesidad de estar más involucrada en el futuro de su hijo. La angustia se cernía sobre ella como una sombra, recordándole que el camino hacia sus sueños era cuesta arriba y a menudo empedrado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Sin embargo, el caos interno no se disipó. La idea de delegar su tiempo en otros le causaba un desasosiego abrumador. Con cada pequeño avance académico de Felipe, su pecho se llenaba de orgullo, pero a la vez la presión del sistema educativo se hacía más latente. Estaba constituido por expectativas que no siempre comprendía. Eran meses de escaladas y caídas, responsables de un sentimiento de derrota que era difícil de sacudirse. Y cuando un antiguo profesor de Felipe comenzara a interesarse por las habilidades del niño, la esperanza renacería brevemente, solo para inundarla de una nueva preocupación. ¿Podrían ellos, madre e hijo, realmente enfrentarse a la indiferencia de un sistema que parecía diseñado para aplastarlos? Carmen sintió el miedo pulsar en su interior, como un tambor distante. La vida les había lanzado más golpes de los que podían soportar.
¿Sería posible que, en ese frágil equilibrio entre el deber y el deseo, el juramento de un niño pudiera realmente transformar sus vidas? La pregunta quedó flotando, pesada y resoluta, mientras Carmen contemplaba su próximo paso en la penumbra de la noche. La mañana siguiente, Carmen despertó con el sonido del despertador punzando su sueño. Ese día debía ser diferente. Mientras se preparaba para enfrentarse a la rutina diaria, sus pensamientos se agolpaban en su mente como un enjambre de abejas. Caminaba de un lado a otro tratando de planificar cómo podría ser más activa en la educación de Felipe. Era necesario crear un cambio, no solo en su entorno, sino sobre todo en su mentalidad. Rápidamente dejó listo el almuerzo, pero, en lugar de apresurarse hacia la salida, se detuvo a mirar a su hijo profundamente concentrado en su tarea. Un indicio de resolución brotó en su pecho. Felipe tenía fuego en su interior, un deseo ardiente de ser más, de cambiar su destino. En sus ojos, Carmen vio lo que ella nunca había imaginado, un camino que podía ser tomado si tan solo estuviera dispuesta a dejar de lado su miedo. Felipe, comenzó, con un tono más firme del que pensaba tener. ¿Qué te parece si investigamos sobre matemáticas juntos después de clases? Podríamos hacer un proyecto, algo que realmente te apasione. La respuesta de su hijo fue instantánea y llena de entusiasmo. Con cada palabra que cruzaba sus labios, Carmen sentía su corazón latir más rápido, inundando su mente de ideas sobre cómo podrían trabajar juntos. Sin embargo, el eco del miedo persistía dentro de ella. ¿Y si no entendía las matemáticas? Las dudas empezaron a atacarla nuevamente. Mientras el día avanzaba, Carmen se encontró en un punto de quiebre. En su trabajo, las conversaciones con los clientes eran, en su mayoría, insípidas, pero su mente estaba ocupada en lo más relevante. Iba a hacer un cambio, a romper con la inercia de los días sin rumbo. Aquella tarde, mientras servía cervezas y tapas, se propuso prestar más atención al desarrollo de su pequeño. Ella misma había soñado con ser profesora en su juventud, pero la vida le mostró otros caminos. La idea de volver a estudiar comenzó a gestarse en su mente. A medida que servía las mesas, pensaba en un curso online sobre pedagogía que había conocido. ¿Por qué no intentarlo? Si podía aprender algo que la ayudaría a entender mejor su papel como madre, podría crear las condiciones propicias para que Felipe floreciera. Esa noche, cuando volvió a casa, su mente aún burbujeaba con nuevas posibilidades. Felipe ya había hecho sus deberes, con una sonrisa inconfundible en su rostro. El niño vio la emoción en los ojos de su madre. Se sentaron a la mesa, y mientras compartían su día, Carmen tomó la decisión de inscribirse en ese curso. Todo empezaba a tener sentido. Pero la incertidumbre no desapareció por completo. Saber que debía equilibrar su trabajo, sus estudios y el apoyo a Felipe la abrumaba. ¿Sería capaz de lograrlo? En los días siguientes, cada decisión se sentía como un acto de fe, y cada pequeño avance en su progreso era una victoria que comenzaba a vislumbrar. La presión seguía latente, incluso más intensa ahora que se sumaban nuevas responsabilidades. Una tarde, tras un intenso día de clases, Felipe llegó agotado. La frustración inundaba el ambiente. «No puedo más con esto, mamá», dijo, su voz quebrándose. Carmen, sintiendo que el antiguo monstruo económico acechaba nuevamente, recordó la determinación de su hijo y decidió cambiar el enfoque de la situación.
El cambio no viene fácil, pero juntos somos más fuertes. Volvamos a trazar un plan. Con esa simple frase, Carmen se dio cuenta de que estaba construyendo no solo el futuro de su hijo, sino también el suyo propio. A medida que compartían sus sueños y temores en la cocina, ella sintió que la fragilidad de su situación podía ser la fuerza que necesitaban para salir adelante. Esa noche, mientras miraba al niño dormir, una idea más audaz cruzó su mente. Quizás no solo necesitaban mejorar en las materias escolares, sino también desafiar el sistema que los limitaba. Y así, con el primer paso dado hacia la transformación, se planteó una pregunta que no sabía cómo responder. ¿Qué podía hacer para luchar contra las limitaciones impuestas por su entorno? La certeza de que este nuevo despertar les traería desafíos aún mayores hizo que su corazón se acelerara, dejando un rastro de energía que iluminaba la oscuridad de su existencia. La lucha apenas comenzaba, y ella estaba lista para cada batalla. Carmen amaneció con un propósito renovado. La noche anterior había sido un mar de pensamientos, y ahora cada célula de su cuerpo vibraba con determinación. No podía cerrar el paso ahora, el momento de actuar había llegado. La decisión de inscribirse en el curso online de pedagogía era solo el primer peldaño en un camino lleno de expectativas, pero aún más le preocupaba la sombra del miedo que la había acompañado tanto tiempo. Mientras se preparaba para el trabajo, repasó mentalmente los tópicos del curso: pedagogía, técnicas de enseñanza, desarrollo infantil. No podía evitar que sus manos temblaran de anticipación. Las dudas, sin embargo, acechaban como sombras al acecho. ¿Sería capaz de comprender? ¿Podría equilibrar su vida laboral con sus estudios y al mismo tiempo ser la madre que Felipe necesitaba? Mirando su reflejo en el espejo, intentó disiparlas. Todo empieza con un paso, se dijo en voz alta, y su propia afirmación sonó como un mantra. Durante la jornada, la interacción con los clientes le resultó pesada, casi irreal. Su mente ya no estaba ahí. Se forzaba a mantenerse presente, pero el día transcurrió con una inquietante lentitud. Cada conversación le recordaba la importancia de lo que estaba construyendo. Así, mientras servía tapas, se imaginaba a sí misma, años en el futuro, impartiendo conocimientos a un grupo de niños tan apasionados como su hijo. La imagen la llenaba de energía. Al llegar a casa, el escenario ya le parecía habitual, pero esta vez su percepción era radicalmente diferente. Felipe estaba sumido en una vorágine de deberes, con la frente arrugada por el esfuerzo. Él era su razón de ser, y sabía que cualquiera que fuere el sacrificio valdría la pena. Con cada esfuerzo personal que ella emprendía, estaba invirtiendo en el futuro de ambos. ¿Por qué no tomamos un descanso? ¿Vamos a dar una vuelta?, sugirió Carmen, buscando una forma de reanimar el espíritu de ambos. Felipe miró hacia ella, cansado pero dispuesto. Sí, mamá, pero tengo tantas cosas que hacer. La frase resonó en su interior. Era un eco de su propia lucha. Sin embargo, necesitaba que su hijo entendiera la importancia de equilibrar esfuerzos y diversión. Así, tras un profundo suspiro, le dijo: «Podemos trabajar, pero también debemos disfrutar. Aprender y descansar son parte del proceso». Esa breve conversación fue un revulsivo.
Juntos salieron a explorar el vecindario, curiosamente más vivo que nunca. Mientras caminaban, Carmen ideó un pequeño reto: observar el entorno y contar cuántas cosas podían aprender de lo que veían. Felipe se entusiasmó, y mientras caía la noche, el miedo y la desmotivación comenzaron a disiparse en risas compartidas. Sin embargo, al regresar a casa, un nuevo desafío se presentó, enfocado en su búsqueda personal de crecimiento. Sentía la presión del curso que comenzaría pronto. Necesitaba un ambiente que la ayudara a concentrarse, y el ruido cotidiano de su hogar podía convertirse en un obstáculo. Una idea brotó en su mente. Aquella noche debía encontrar un espacio que favoreciera su estudio. Esa búsqueda la llevó hasta una biblioteca cercana. Al día siguiente, Carmen decidió visitar ese lugar. Entrar en una biblioteca le pareció mágico. Rodeada de estantes llenos de libros, comenzó a visualizar un espacio donde su mente pudiera florecer en ideas y conocimientos. Fue entonces cuando se topó con un grupo de adultos concentrados en una sesión de estudio. La dinámica era clara. Estaban allí por un mismo propósito, cada uno enfocándose en sus metas. Esa imagen la inspiró. Sin embargo, la presión por sus próximos pasos la consumía. No solo debía equilibrar su función de madre, también debía lidiar con sus inseguridades sobre su capacidad para estudiar. Cada libro que acariciaba parecía susurrarle: ¿serás capaz? Mientras formulaba su nuevo plan de estudio, no pudo evitar preguntarse qué más necesitaría para enfrentar esos días venideros. La noción de un futuro diferente le llenaba el pecho, pero la incertidumbre alrededor del futuro inmediato comenzaba a presionar como una losa. La idea de tener que rentar un espacio para estudiar, el tiempo, incluso la tranquilidad que requería, se entremezclaban en su mente. Con ese cúmulo de sensaciones, se prometió que haría todo lo necesario para crear ese entorno propicio. Pero a medida que se llenaba de decisiones estratégicas, una pregunta incesante la atormentaba. ¿Podría realmente transformar su vida y la de Felipe? La búsqueda de respuestas apenas había comenzado. En su interior sentía una presencia desconocida, un enemigo invisible que amenazaba su emancipación. Estaba decidida a entender con qué o quién se estaba enfrentando. ¿Estaría lista para el verdadero enfrentamiento que se avecinaba? A medida que avanzaba, los ecos de su dedicación resonaban en su cabeza. El momento de reconocer lo que realmente valía su esfuerzo se acercaba, y hacia el horizonte de lo desconocido un nuevo desafío aguardaba sin piedad. Carmen se despertó con un leve rayo de luz asomándose por la ventana, una fresca brisa filtrándose a través de las rendijas. El día había llegado, y con él la primera clase del curso que tanto anhelaba. Había diseñado la noche anterior un plan minucioso sobre cómo organizaría su tiempo entre su trabajo y sus estudios. Pero a medida que ese momento se acercaba, una corrientada de nerviosismo empezó a invadirla. Se preguntaba si su esfuerzo sería suficiente, si su determinación era real o simplemente un espejismo de optimismo. Mientras se alistaba, notó que tenía un café frío en la mesa, un vestigio del día anterior que había olvidado. Con un suspiro lo desechó. No quería que los tropiezos del pasado empañaran su presente. Sabía que cada pequeño gesto del día contaba y que debía enfrentarse a su destino sin importar el cansancio que la vida cotidiana le imponía. Cuando llegó la hora de la clase, el corazón se le aceleró y una oleada de dudas la invadió nuevamente. Era un grupo diverso y vibrante, y Carmen se sintió al principio como un pez fuera del agua.
Sin embargo, al escuchar a los demás compartir sus historias, encontró un punto de conexión. Había madres, jóvenes recién graduados y profesionales de distintas áreas. Todos allí por las mismas razones, todos con sus propias luchas. Esa sensación de unidad fue un bálsamo que suplió un poco su ansiedad. A medida que cada uno se presentaba, Carmen incorporaba sus nombres y relatos a su propio esquema mental, imaginando cómo cada historia encajaría en su laberinto de emociones y expectativas. Había algo reconfortante en la vulnerabilidad compartida, un recordatorio de que no era la única lidiando con la incertidumbre. Al regresar a casa esa noche, el cansancio se hacía presente, pero el fuego dentro de ella se había avivado. Había tomado notas, había participado activamente, y aunque el curso solo había empezado, sentía que su vida había dado un giro. Algo dentro de ella empezaba a cambiar. La visión de una madre y estudiante en una lucha constante se transformaba en la imagen de una mujer en camino a su propia liberación. Esa noche, mientras Felipe dormía, Carmen decidió preparar un espacio de estudio. Utilizó una mesa pequeña que hacía tiempo estaba en el rincón del living, cubriéndola con una mantelería que tenía guardada, creando su rincón personal. Con las luces tenues, se sintió por vez primera en mucho tiempo centrada. Esa simple acción la llenó de una determinación renovada. Debía seguir adelante y no dar marcha atrás, porque sabía que el desarrollo personal exigía de ella perseverancia y disciplina. Sin embargo, mientras organizaba sus materiales, una pequeña inquietud la golpeó. ¿Cuál sería la reacción de Felipe al ver que su madre estaba cada vez más absorta en sus estudios? Era muy joven para entender la ambición que guiaba a su madre, pero habría un punto en el que él cuestionaría su ausencia. En ese instante, un juramento silencioso brotó en su interior. Le explicaría que tras cada sacrificio había un propósito esencial, que su lucha era por ambos. La búsqueda de un equilibrio entre ser madre y estudiante le había planteado un nuevo desafío. El diálogo con Felipe se volvería crucial. Entonces su teléfono sonó inesperadamente. Era un mensaje de Felipe. «Mamá, quiero hablar contigo de algo importante». Se detuvo en seco. La urgencia de la misiva le hizo sentir un escalofrío. Quizás era el inicio de una conversación que podría transformar su dinámica, pero también podría revelar algo que no podía prever. La mente de Carmen estaba en ebullición. Había un giro inesperado en su historia que aún no había anticipado. La atmósfera en la habitación se sentía densa. ¿Estaría lista para enfrentar lo que su hijo tenía que decir? ¿Podría mantener su propósito firme mientras navegaba por la nueva carga emocional que esa conversación podría traerse consigo? Carmen respiró hondo, recordando todas las decisiones que había tomado en los últimos días. El momento de manejar este nuevo desafío había llegado, y con ello, una oportunidad de fortalecer su vínculo con Felipe. Así que guardó sus materiales de estudio y con este compromiso renovado, abrió la puerta a lo que podría ser un cambio crucial. Carmen se acercó a la habitación de Felipe con el corazón latiendo fuerte en su pecho. La incertidumbre nublaba su mente, pero la determinación también la impulsaba. Al abrir la puerta, encontró a su hijo sentado en la cama, con la mirada fija en el suelo. La fragilidad de ese momento era palpable. Cada segundo que pasaba en silencio parecía un eco de las tensiones que había cultivado en su interior. «Mamá», empezó Felipe con la voz temblorosa, «he estado pensando, ¿qué pasará si te vas a estudiar y no tienes tiempo para mí?» Las palabras, llenas de roa honestidad, golpearon a Carmen como un balde de agua fría.
Su impulso inicial fue calmarlo, decirle que todo estaría bien, pero supo que debía hacer algo más. Este no era solo un momento para consolar, era una oportunidad para conectar, para compartir sus aspiraciones y su vulnerabilidad. Felipe, titubeó. Te prometo que no estoy haciéndolo solo por mí, sino por nosotros. Quiero ser un buen ejemplo para ti. Quiero que sepas que los sueños se pueden alcanzar con esfuerzo. Sus ojos buscaban los de su hijo, esperando que comprendiera la profundidad de sus sacrificios. «¿Pero eso significa que no estarás aquí los días que me necesite?», interpeló Felipe, su tono revelando una mezcla de inseguridad y necesidad. Carmen sintió un nudo en la garganta. Era cierto que tendría que ausentarse más y podría perderse momentos relevantes. Su instinto maternal la instó a decirle que un sueño no debía costar la relación que tenían. Pero al mismo tiempo, el deseo de crecer le recordaba que limitarse no era una opción. «Sí, quizás esté más ausente de lo que me gustaría, pero voy a estar aquí cada vez que pueda, y lo que aprenda lo compartiré contigo. Tal vez incluso pueda ayudarte con tus tareas si te interesa», propuso con una sonrisa, intentando aligerar la atmósfera. Los ojos de Felipe se iluminaron ligeramente, cuestionándose si ese camino podría llevarlos a un entendimiento más profundo de lo que significaba el sacrificio. La conversación perduró en un espacio de intercambio de sueños y aspiraciones que se extendió más allá de la simple declaración emocional. Cada palabra que Carmen pronunciaba era un ladrillo que cimentaba su decisión de no permitir que la distancia emocional se interpusiera entre ellos. Ella estaba decidida a involucrarlo en su viaje. Decidió que si era capaz de llevar a su hijo en ese viaje, sus logros tendrían un valor mucho más grande. Los días posteriores vieron a Carmen navegar su nuevo mundo de estudios y trabajo, inmensa en los nuevos conceptos que absorbía, pero también implementando pequeños rituales para darle importancia a su relación con Felipe. En las mañanas, antes de salir, dejaba notitas en su mochila, palabras de ánimo que reflejaban cariño y apoyo. Por las noches se aseguraba de destinar tiempo para charlar y estudiar juntos. La conexión que estaban formando se sentía firme, y Carmen empezaba a notar que su pasión por el aprendizaje se proyectaba en la curiosidad de Felipe. Sin embargo, en medio de esta nueva rutina, la presión aumentaba, la carga de las responsabilidades se hacía más pesada. La acumulación del trabajo de sus clases la empujaba a extender sus horarios de estudio, pero también comenzaba a interponerse en momentos que eran importantes. Un día, concluyó una tarea crucial justo cuando Felipe llegó con un proyecto escolar que necesitaba su ayuda. La frustración se instaló en su pecho y en un arrebato elevó la voz: «Felipe, estoy muy ocupada ahora». Al instante, los ojos de su hijo se apagaron. En ese momento, Carmen se sintió como si estuviese en el borde de un abismo. La frustración personal nunca debería salpicar la relación con su hijo. ¿Sería capaz de reconciliar sus ambiciones y las necesidades de Felipe? Esa noche, mientras reflexionaba sobre ese episodio, se sintió dividir entre su deseo de tener éxito y su compromiso de ser madre. Mientras el sol se ponía, una idea pulsaba en su mente. ¿Qué decisión tomaría para reequilibrar esas dinámicas antes de que fuera demasiado tarde?
Había llegado el momento de enfrentar sus prioridades y hacerse una pregunta crucial. ¿Qué lecciones quería que su hijo aprendiera de ella? Las respuestas no serían sencillas de digerir, y el estrés estaba convirtiéndose en un nuevo enemigo. Carmen miró por la ventana pensativa. Estaba claro que el camino hacia su realización personal era complicado, pero la única forma de avanzar sería integrando a Felipe en el proceso, en lugar de dejarlo atrás. El desafío ahora era compartir su viaje sin sacrificar lo que más amaba. Con un nuevo aire de determinación, abrió su libro de notas. Sabía que la forma en que manejaría esta dualidad marcaría la diferencia. Se prometió a sí misma que sin importar cuántos obstáculos surgieran, no perdería de vista su objetivo. No solo convertirse en una mejor profesional, sino también en una madre que iba hacia adelante con su hijo a su lado. Y así, el epílogo de un día ajetreado lo alcanzó, pero no podía dejar de pensar que lo peor estaba por venir. Si no ajustaba sus prioridades, ¿cómo manejaría las sorpresas que el futuro le tenía preparadas? Cada vez más, la realidad del sacrificio empezaba a materializarse, escondiéndole revelaciones que podrían desdibujar sus sueños. El tiempo se presionaba y su empeño se definiría en una dura elección. ¿Cuánto estaría dispuesta a sacrificar por alcanzar sus metas? Con el corazón aún oprimido por la discusión reciente, Carmen se sentía más decidida que nunca a encontrar un equilibrio entre sus aspiraciones y su rol como madre. Al día siguiente, se levantó decidida a replantear su día para que reflejara sus nuevas prioridades. La primera acción fue reorganizar su agenda. Esto significaba dedicar un tiempo específico a estudiar, pero también a estar presente para Felipe. La jornada comenzó en el café donde trabajaba, una rutina que cada vez parecía más apremiante. Aunque la mayoría de sus compañeras eran solidarias, la presión del tiempo y de las expectativas propias la consumían. Al servir las mesas, notó cómo la brisa fresca se colaba entre las ventanas abiertas, recordándole que aún los espacios más cerrados podían ser iluminados. Esa chispa de inspiración no tardó en convertirse en un pensamiento. Si encontraba la luz en los momentos oscuros, Felipe también podría dirigir su mirada hacia el futuro. Al regresar a casa, Felipe la esperaba con una sonrisa tímida, la cual se desvaneció rápidamente al ver el cansancio en el rostro de su madre. Carmen se sintió culpable de haber sido brusca en su último encuentro, y esa culpa intensificó su determinación. «Mamá, ¿puedes ayudarme a estudiar para el examen de historia?», preguntó Felipe con una mezcla de esperanza y necesidad. En ese instante, Carmen sintió un tirón en su interior. ¿Debía decir sí y correr el riesgo de no completar su tarea? Pero su respuesta fue clara. Claro, ¿cuál es el tema? Esa decisión fue más que un simple compromiso, fue una declaración de intenciones. Mientras Felipe desglosaba los eventos históricos, notó cómo su energía se revitalizaba. Estar sentada allí, compartiendo el aprendizaje, le ofrecía una sensación de propósito. Las preguntas de su hijo eran profundas y se dio cuenta de que, al ayudarlo, también estaba profundizando en su comprensión. Carmen se sorprende al encontrar que la combinación de sus estudios era beneficiosa para ambos, algo que no había anticipado. Los días siguieron fluyendo en esta nueva dirección, pero el nivel de estrés era innegable. Roberto, su profesor, le había asignado un proyecto grupal y la competencia para obtener una buena calificación la mantenía en constante estado de alerta. La presión aumentaba y la añoranza por la conexión con Felipe comenzaba a tambalearse como un delicado equilibrio sobre una cuerda floja.
Una noche estuvo estudiando en su habitación y al mirar el reloj sus ojos se llenaron de lágrimas al ver que la hora de despedirse de su hijo estaba cerca. Se sintió atrapada y en un acto casi impulsivo escribió un mensaje a Roberto. ¿Podemos tener una reunión para discutir mi carga actual? Estoy un poco abrumada. La decisión de comunicarse era su forma de asumir el control, pero la idea de pedir ayuda también la llenaba de miedo. El día siguiente la llevó de vuelta al café, donde la atmósfera era tensa y incierta. Los clientes estaban más exigentes y su mente divagaba. Se asomó al universo de infinitas posibilidades que había comenzado a explorar y en ese mar de dudas se filtraba una idea. ¿Podría encontrar fortalezas ocultas que no sabía que poseía? Necesitaba aprovechar la conexión que había forjado con Felipe y llevarla a un nuevo nivel, donde ambos crecieran juntos. Una tarde, mientras revisaban lecciones, Felipe se detuvo. «Mamá, ¿puedes prometerme que no te perderás en tus estudios? Quiero que estemos juntos en esto». Esa súplica caló hondo en Carmen y entendió que debía enfrentar lo que realmente significaban sus sueños. La denotada responsabilidad de Felipe la obligaba a crear un camino aún más claro, no solo para sí misma, sino para exigirle que también participara. Carmen vio el reto ante ella, cómo hacer de su hijo un partícipe activo en sus nuevos aprendizajes. Lo que había comenzado como un intento de autogestión, ahora se transformaba en una oportunidad de co-creación. La idea de un proyecto que integrara sus mundos comenzó a materializarse. Sin embargo, las horas se deslizaban rápidamente hacia la noche y la realidad de sus compromisos se iba transformando en un monstruo que la acechaba. ¿Sería capaz de mantener esa promesa mientras lidiaba con el desgaste emocional? Las decisiones se tornaban más complejas y la vista hacia el futuro cargaba más peso. Mientras Carmen se encontraba frente a la hoja en blanco, en un conflicto de ideas y estrategias, decidió que el plan debía ser atractivo, revolucionario y, lo más importante, debía involucrar a Felipe en su esencia. En ese instante, la visión de su viaje se distorsionaba en diferentes direcciones, y aunque su corazón latía por construir este puente, su mente cuestionaba si realmente lo lograría. El cuestionamiento de su valía como madre y estudiante se convertía en un constante eco en su interior. La luz en su vida, el apoyo de Felipe, era brillante, pero no podía evitar preguntarse si confiar en esa luz sería suficiente. ¿Qué pasaría si una nueva dificultad se interponía en su camino? Las revelaciones que enfrentarían eran inminentes, y con cada instante que pasaba, el reto se hacía más claro. ¿Acaso tomar una decisión completamente nueva cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre? Carmen despertó con la determinación grabada en su interior. Esa mañana había tomado una decisión audaz, debía hablar con Roberto. La confesión a su profesor sería quizás el primer paso hacia un espacio que podría iluminar sus sombras. La acción de solicitar ayuda se sentía como un peso, pero también como una liberación. En el café, la rutina se entrelazaba con la expectación. Mientras servía a los clientes, su mente danzaba entre la ansiedad por la reunión y el deseo de ser una madre presente. Cada taza de café que servía parecía un preludio a un nuevo comienzo. Las risas de los clientes, el aroma del café recién hecho y la calidez del sol frente a la ventana le recordaban que el futuro podía contener no solo oscuridad, sino también oportunidades inesperadas. Cuando el día llegó y se encontró cara a cara con Roberto, una mezcla de nervios y esperanza la invadió. Frente al escritorio de su profesor, las palabras brotaron con más claridad de lo que esperaba.
Siento que estoy en un punto de inflexión, empezó Carmen, sintiendo que la vulnerabilidad del momento le daba fuerza. Habló de sus retos, de la presión que se había acumulado y de cómo su hijo, a través de su propio deseo por aprender, había abierto una vía que nunca había imaginado. El cuestionamiento de su valía como madre y estudiante se convertía en un constante eco en su interior. La luz en su vida, el apoyo de Felipe, era brillante, pero no podía evitar preguntarse si confiar en esa luz sería suficiente. ¿Qué pasaría si una nueva dificultad se interponía en su camino? Las revelaciones que enfrentarían eran inminentes, y con cada instante que pasaba, el reto se hacía más claro. ¿Acaso tomar una decisión completamente nueva cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre? Carmen despertó con la determinación grabada en su interior. Esa mañana había tomado una decisión audaz, debía hablar con Roberto. La confesión a su profesor sería quizás el primer paso hacia un espacio que podría iluminar sus sombras. La acción de solicitar ayuda se sentía como un peso, pero también como una liberación. En el café, la rutina se entrelazaba con la expectación. Mientras servía a los clientes, su mente danzaba entre la ansiedad por la reunión y el deseo de ser una madre presente. Cada taza de café que servía parecía un preludio a un nuevo comienzo. Las risas de los clientes, el aroma del café recién hecho y la calidez del sol frente a la ventana le recordaban que el futuro podía contener no solo oscuridad, sino también oportunidades inesperadas. Cuando el día llegó y se encontró cara a cara con Roberto, una mezcla de nervios y esperanza la invadió. Frente al escritorio de su profesor, las palabras brotaron con más claridad de lo que esperaba. «Siento que estoy en un punto de inflexión», empezó Carmen, sintiendo que la vulnerabilidad del momento le daba fuerza. Habló de sus retos, de la presión que se había acumulado y de cómo su hijo, a través de su propio deseo por aprender, había abierto una vía que nunca había imaginado. La honestidad en su voz resonó en el aula, creando una conexión genuina con Roberto. Él escuchaba atentamente, asentía, y poco a poco comenzó a ofrecerle no solo soluciones a sus problemas académicos, sino también a su búsqueda de equilibrio. «Quizá puedas diseñar un proyecto que combine enseñanza y aprendizaje», le sugirió Roberto. «No solo para ti, sino que eso también puede integrar el talento que Felipe tiene». La idea la arrastró hacia un nuevo horizonte. Aquello no solo era un reto académico, sino un ejercicio de colaboración que podría fortalecer su vínculo como madre e hijo. De regreso a casa, el corazón de Carmen latía con fuerza. Ese encuentro le había devuelto una chispa de confianza. Al ver a Felipe haciendo sus tareas, sintió una nueva urgencia. Felipe comenzó con un aire de entusiasmo contagioso. «Tengo una idea. ¿Y si hacemos un proyecto juntos? Algo que hable de la historia que estamos estudiando, pero de una forma en que podamos experimentar y aprender al mismo tiempo». La mirada de Felipe brillaba, y en ese instante Carmen entendió que ambos estaban en el umbral de un descubrimiento mutuo, un viaje que los uniría más que nunca. Noche tras noche, trabajando juntos, su relación se profundizaba. Incorporaron elementos dinámicos al proyecto, lo que les llevó a estudiar juntos en lugares distintos, desde el parque hasta la biblioteca. Creatividad impulsada por la urgencia de aprender y el deseo de acompañarse. Mientras se desvelaban haciendo carteles y resumiendo información, Carmen se dio cuenta de que había algo que había comenzado a cambiar dentro de ella. Sin embargo, la carga emocional seguía presente. Había momentos en que se sentía perdida, sentía que el equilibrio se desmoronaba con cada nuevo reto asociado a la presentación del proyecto.
No podía ignorar las tensiones que se presentaban tanto en su entorno académico como en su hogar. La idea de defraudar a Felipe al no cumplir con lo que prometió comenzaba a atormentarla. La combinación de sus deseos personales y el bienestar de su hijo se tornaba cada vez más complicada de gestionar. Un día, mientras discutían los últimos detalles del proyecto, Felipe preguntó con seriedad: «Mamá, ¿por qué te preocupas tanto? ¿No crees que lo estamos haciendo bien?». La fragilidad en su voz hizo eco en el corazón de Carmen. Era un recordatorio de que el verdadero éxito no estaba solo en una presentación deslumbrante, sino en el proceso y en el aprendizaje compartido. Sin embargo, la angustia por el próximo examen de Roberto la seguía acechando. Carmen miró por la ventana, sintiendo que su vida era un delicado acto de malabarismo. La línea que la separaba de la autosuficiencia y la inseguridad se hacía más tenue con cada día. ¿Podría realmente manejar estas expectativas sin romperse en el camino? Mientras se disponía a cerrar el día en sus pensamientos, una pregunta espinosa la asaltó. ¿Había tomado la decisión correcta al involucrar a Felipe en su lucha? Las noches continuaban siendo largas, llenas de tareas y dudas. Carmen sentía que buscaba continuamente ese balance, el lugar donde la madre y la estudiante coexistían armónicamente. Pero pronto, una visita inesperada de una amiga traería consigo un desafío que retaría la nueva estabilidad que comenzaba a construir. ¿Sería capaz de mantener el equilibrio ante esta nueva prueba? Carmen se despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana, un cálido recordatorio de que un nuevo día traía consigo oportunidades para reconectar con sus metas. La inquietud por el creciente desafío que representaba el proyecto escolar seguía latente. Con una taza de café humeante en mano, repasaba mentalmente sus estrategias, analizando cómo haría frente a la incertidumbre. Cada sorbo era un pequeño aliento de motivación, un recordatorio de que el cambio era posible, aunque doloroso. Al llegar la tarde, se reunió con Felipe en la mesa del comedor. Los papeles desparramados, los colores de las cartulinas y los esbozos del proyecto parecían simbolizar no solo su trabajo, sino el camino compartido que habían emprendido. Comenzaron a hablar sobre la presentación. La energía de Felipe era contagiosa, pero Carmen sentía un peso sobre sus hombros. «Mamá, creo que deberíamos incluir una dramatización para explicar la historia», propuso Felipe, su entusiasmo chisporroteando como un fuego nuevo. Carmen, sin embargo, titubeó. La idea parecía excelente, pero implicaría más trabajo, más coordinación y, sobre todo, más presión. «Es una gran idea, Felipe, pero ¿estás seguro de que manejaremos todo eso a tiempo?», respondió Carmen, sintiendo que sus dudas salían a flote. Felipe la miró intensamente. «Sí, mamá, confío en nosotros. ¿No dijiste que el proceso es lo más importante?». Sus palabras fueron un golpe refrescante y doloroso al mismo tiempo, una llamada de atención a sus propias inseguridades. Mientras el día avanzaba, su mente divagaba, cuestionando si habían llegado demasiado lejos en su ambición. La voz de Roberto resonaba en su cabeza, instándola a no tener miedo de explorar su creatividad, a no detenerse ante los desafíos. Pero la preocupación se aferraba a su mente como un parásito, alimentándose de sus dudas. Decidida a no dejarse vencer, sacó un cuaderno y se dispuso a escribir lo que sentía. La escritura siempre había sido su refugio, su salvación en momentos de incertidumbre. Las palabras fluyeron, revelando sus temores más profundos, el miedo a decepcionar a Felipe, a no ser la madre que él necesitaba.
Las inseguridades que la habían seguido desde que inició este viaje académico resurgieron, cuestionando su capacidad para equilibrar sus roles. ¿Sabía realmente lo que estaba haciendo? La autoduda la invadió como una niebla densa, aunque algo en su interior insistía en que no podía rendirse. Con cada página sintió una ligera liberación, acercándose un poco más a la autocomprensión que tanto necesitaba. Lo que comenzó como una sesión de autodebate se transformó en un compromiso. Debía enfrentar sus inquietudes, hablarlas con Felipe, no dejar que la presión la apartara de su propósito. Esa misma noche se sentó junto a Felipe una vez más, dispuesta a compartir sus reflexiones. Felipe, comenzó, midiendo sus palabras, quiero que sepas que estoy tan orgullosa de todo lo que hemos hecho juntos, pero también tengo miedo de no cumplir con lo que prometí. Felipe la miró, incrédulo. Mamá, si nos atrevemos a contar la historia, estamos aprendiendo juntos. Eso es lo que importa, ¿no? Entonces, un nuevo desafío surgió a la manera de Felipe. ¿Por qué no buscamos una forma de hacer que la presentación sea única, que refleje nuestra conexión? Las ideas comenzaban a fluir entre ellos nuevamente. La angustia que había sentido se tornaba en una chispa de inspiración compartida. Juntos comenzaron a bosquejar un nuevo concepto que unía el teatro, la historia y su experiencia personal. Para Carmen, esta era una prueba no solo del proyecto escolar, sino de su capacidad de ser madre y estudiante al mismo tiempo. La construcción de esa conexión, de esa sinergia creativa, se volvía su nueva misión. Mientras esbozaban ideas en el papel, la noche avanzaba y el silencio del hogar se llenaba de entusiasmo. Allí, en ese instante, Carmen comprendió que había renacido en cada uno de ellos una fuerza implacable. Sin embargo, entre las risas y el fervor por el proyecto, la campana del teléfono sonó, interrumpiendo su burbuja de creatividad. Cuando vio el nombre en la pantalla, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era un mensaje de Roberto. La simplicidad en la frase «debemos hablar sobre tu progreso» traería consigo un nuevo desafío que podría tambalear la estabilidad que habían comenzado a construir. ¿Estaba lista para enfrentar esa nueva prueba? Carmen sintió cómo su corazón se aceleraba ante la pantalla del teléfono y por un momento un torrente de emociones la abrumó. La pregunta recurrente en su mente era si realmente había logrado avanzar en su progreso, si su esfuerzo se estaba traduciendo en éxito. Había estado tan envuelta en el proyecto escolar de Felipe que había postergado sus propias inquietudes académicas, esperando que el simple hecho de trabajar junto a su hijo proporcionara la motivación necesaria. Sin embargo, la llegada de ese mensaje la confrontaba directamente con sus responsabilidades. ¿Qué fue lo que hice tan mal?, se preguntó, mientras su mente se llenaba de recuerdos de las conversaciones con Roberto, quien siempre había sido un crítico constructivo. Ella sabía que la evaluación que estaba por venir era fundamental, no solo para su crecimiento personal, sino también para demostrarle a Felipe que eran un equipo capaz de enfrentar cualquier reto. Todo estará bien, se decía a sí misma. Sin embargo, el nudo en su estómago persistía. Se volvió hacia Felipe, quien, ajeno a su inquietud, seguía dibujando ideas para su presentación. En ese momento, presenció una faceta de su hijo que la llenó de orgullo, su confianza y su deseo de innovar. Esa necesidad por explorar lo inexplorado resonó con su propia lucha interna. Con un suspiro, Carmen tomó el teléfono y en un impulso por zafarse de la incertidumbre, le respondió a Roberto para fijar una cita. Cuando finalmente colgó, se dio cuenta de que había tomado la primera decisión importante del día. Había decidido enfrentar su miedo en lugar de dejar que lo paralizara.
Entonces se sumergió nuevamente en las ideas que había discutido con Felipe. Había una chispa allí que quería avivarse, una promesa de que el aprendizaje y la conexión con su hijo podían, de hecho, redefinir su preparación. Juntos idearon una presentación que iba más allá de una simple dramatización, buscando relatar no solo la historia de un personaje, sino su propio viaje como madre y estudiante. Las olas pasaron volando mientras alineaban cada detalle, entre risas y pequeños desacuerdos sobre las escenas, pero el proceso estaba fortaleciendo su vínculo. Carmen encontró en esa colaboración la fuerza que necesitaba, un recordatorio tangible de que no estaba sola en su lucha. Cada nueva idea presentada por Felipe no solo enriquecía el proyecto, sino que también alimentaba su autoeficacia. La creatividad que surgía entre ellos canalizaba sus inseguridades en algo constructivo. Finalmente, llegó la noche anterior a la reunión con Roberto. Carmen se sentó a repasar lo que habían creado. A cada paso que daba, sus inseguridades empezaban a diluirse. La práctica en voz alta le brindaba una nueva perspectiva, una visión de su potencial que antes no podía ver. La claridad mental la envolvió. Sabía que la verdadera prueba no era solo la evaluación formal, sino cómo ella enfrentaba esta intersección de su vida de madre y estudiante. Antes de dormir, Carmen dedicó un momento para escribir en su cuaderno. Las palabras fluyeron con sinceridad. No soy perfecta, pero estoy tratando, y eso es suficiente. Con cada palabra se sentía más empoderada, más lista para la cita con Roberto. Por la mañana, mientras se preparaba, sintió un ligero nervio en su estómago, pero esta vez no era miedo, era anticipación. La expectativa de un nuevo desafío le daba energía. Al llegar al café donde se reunirían, se enfrentó a su reflejo en la ventana. Tomó aire profundo y entró. Allí lo vio, esperando. La percepción de Roberto podía ser intimidante, pero Carmen estaba decidida a enfrentar las críticas como oportunidades para crecer. Sin embargo, antes de siquiera tomar asiento, Roberto la saludó con una intensidad que la sorprendió. «He escuchado cosas extraordinarias sobre ti y tu hijo, Carmen. ¿Se presentan a la revisión con nuevos enfoques?» Su pregunta resonó en su mente como un eco. La vida estaba a punto de cambiar una vez más, pero esta vez Carmen se sentía lista para el reto. Sin embargo, la próxima frase de Roberto le heló la sangre. La verdad es que el tiempo corre y hay algo más grande en juego que tu proyecto escolar. ¿Qué significaba eso realmente? La incertidumbre envolvió su mente una vez más, pero no sin antes encender esa determinación interior. Carmen estaba lista para descubrirlo, y al mismo tiempo ocultaba la sensación de que su lucha apenas comenzaba. ¿Qué nuevas verdades tendría que enfrentar esta vez? Carmen se encontró sentada frente a Roberto, su mirada intensa y sus palabras resonaban en su mente. La verdad es que el tiempo corre y hay algo más grande en juego que tu proyecto escolar. Aquella frase se instaló en su pecho como un eco inquietante, pero en lugar de paralizarse, una oleada de determinación la envolvió. Era el momento de demostrar que había crecido, que su viaje había valido la pena. A medida que hablaba con Roberto, encontró la oportunidad para articular un pensamiento que le había estado preocupando. He aprendido a valorar el proceso tanto como el producto final. Felipe y yo hemos trabajado juntos y eso nos ha unido de maneras que jamás imaginé. Su voz, aunque temblorosa al principio, se fue fortaleciendo. Empezaba a ver cómo cada palabra construía tanto su argumento como su confianza.
Roberto la miraba con atención, y algo en su expresión le dio a Carmen una certeza inesperada. «Me alegra escuchar eso», respondió él. «El aprendizaje va más allá de un examen o un proyecto. Es sobre la conexión y la perseverancia en el camino». Carmen sintió que aquella conversación era un reconocimiento tangible de su esfuerzo. No estaba sola en su lucha, y esas palabras la empoderaron para seguir adelante. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Carmen y Felipe culminaron su proyecto con éxito, convirtiéndolo en una dramatización de su propia historia, donde ambos se convirtieron en protagonistas de su narrativa. Había una belleza en la creación conjunta, y en cada ensayo encontraron pequeños momentos de conexión que les recordaban lo lejos que habían llegado. El proyecto se transformó en un símbolo de lucha y triunfo. La noche antes de la presentación, en medio de nervios y entusiasmo, Felipe se acercó y le dijo: «Mamá, has trabajado tanto y has aprendido mucho. No se trata solo de este proyecto, sino de lo que hemos creado juntos. Estoy orgulloso de ti». Carmen sintió que esas palabras eran el reflejo de su propio viaje hacia la confianza y la realización personal. En ese instante se dio cuenta de que el mayor logro no era el proyecto en sí, sino la relación que habían construido. Al llegar el día de la presentación, Carmen se encontraba radiante, lista para mostrar todo lo que habían aprendido. Mientras Felipe se preparaba tras bambalinas, ella sintió la calidez de la confianza invadirla. No era solo su esfuerzo lo que estaba en juego, sino el amor que habían puesto en ese trabajo juntos. La conexión que había cultivado con su hijo resonaba en cada palabra que pronunciaría, y sabía que el verdadero logro era haber cruzado la línea de la inseguridad hacia la independencia y la realización personal. La presentación fue un éxito fulgurante. Las sonrisas de sus compañeros y el aplauso final validaron sus esfuerzos compartidos. Felipe brillaba en el escenario y sus ojos reflejaban la satisfacción de haber soportado la carga de un reto significativo. En ese momento, Carmen se dio cuenta de que había transformado su vida. No solo había abordado su educación, sino que también había cultivado una relación con su hijo basada en la confianza mutua y el amor incondicional. Los días posteriores a la presentación fueron diferentes. Carmen se percató de que, aunque su carga no había desaparecido, había encontrado un nuevo equilibrio. La conversación con Roberto había sido un catalizador. No solo había reafirmado su compromiso académico, sino que también le había permitido a ella hacer las paces con su propio valor. Con el tiempo se inscribió en más cursos y se convirtió en un ejemplo palpable de perseverancia ante las adversidades. El espacio de su hogar se transformó en un rincón de estudio compartido, donde tanto Carmen como Felipe continuaban explorando ideas y aprendiendo juntos. Ambos comprendieron que el camino hacia el éxito no estaba exento de desafíos, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo juntos. La confianza de Carmen se consolidó. Ya no solo era una madre luchadora, sino una mujer empoderada que había demostrado que, con dedicación y amor, todo es posible. Así, Carmen eligió un camino de autenticidad, en el que era capaz de abrazar su rol tanto como madre como estudiante, logrando no solo sus objetivos personales, sino también fortaleciendo el lazo que tenía con su hijo. En esa lucha por el crecimiento y el aprendizaje descubrió la riqueza de la vida, en la perseverancia, en el amor y sobre todo en la conexión que pueden generar dos almas unidas en un destino transformador.
Ahora es su momento de tomar acción. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a este canal. Únanse a nosotros y no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que marcarán sus corazones. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos en llevar más historias como esta. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal. Hagan clic ahora.